tratamiento de campo por medio de observación directa para identificar vulnerabilidades habitacionales y sanitarias, donde se realiza un relevamiento a las calles, a los desagües, a las viviendas, y todos los datos de estas dos técnicas fueron registrados en una matriz de datos y analizados mediante estadística descriptiva. Luego, en cuanto a las fuentes secundarias, se analizaron las vulnerabilidades de la población utilizando datos del censo del 2010. También se analizaron imágenes satelitales del rango de 1986 a 2019 y fueron procesadas con el programa QGIS. Y se analizaron datos de eventos de inundación en Atalaya y datos de calidad de agua del arroyo Unirigo, del Río de la Plata y de sedimentos de información secundaria, y también se indagaron otras fuentes como informes de organismos públicos, artículos periodísticos y artículos académicos. Bueno, pasando a los resultados, el 55% de los hogares encuestados respondió que tiene o tuvo problemas de inundación, ya sea en sus calles, en sus viviendas o supo de algún vecino inundado. Las encuestas mostraron que las principales causas de estas inundaciones son sudestada, precipitaciones intensas, desbordes del Río de la Plata, del arroyo Unirigo y de zanjas o pozos, y agua no encauzada proveniente del área rural. Ahí vemos, por ejemplo, unas fotografías de una de las inundaciones principales que hubo en estas últimas décadas, del año 2016. Bueno, hemos registrado 5 eventos relevantes de inundación en las últimas 2 décadas, en el periodo 1999-2019. Si bien no encontramos o no existe información en organismos oficiales, hemos hecho un relevamiento de fuentes periodísticas, y bueno, las principales inundaciones se han producido en 1999, 2 en 2015, en 2016 y en 2018. Las causas han sido diversas: lluvias extremas, sudestada o desbordes del río o del arroyo, y las consecuencias también diversas, algunas más graves que otras, con evacuados, cierres de calles, derrumbe de un puente incluso. Y bueno, pasando a los factores que agravaron las inundaciones, hemos reconocido tanto factores naturales como antrópicos. Dentro de los naturales, el aumento del nivel medio del Río de la Plata en un contexto de cambio climático aumentaba en los últimos años un 1,6 milímetros por año. También hay un nivel freático alto en esta zona. Y dentro de los antrópicos, un crecimiento de la urbanización en las áreas anegables, y como consecuencia una impermeabilización y pérdida de capacidad de absorción del suelo. Y también existe una red de drenaje con dimensiones insuficientes y obstruidas. Bueno, pasando a las amenazas antrópicas, la principal amenaza antrópica es la contaminación industrial. Existen 3 principales fuentes de contaminación en la cuenca del arroyo: una industria alimenticia, una combustible y una de membranas asfálticas. Si bien no son industrias que estén dentro del área urbana de Atalaya, se encuentran cercanas al arroyo, y bueno, entendiendo que algunas de las causas de las inundaciones eran el desborde del arroyo o del río, nos pareció pertinente analizar si estas industrias emitían sus efluentes o no en el arroyo, y para eso tomamos de referencia una investigación realizada por García, luego también por DocChits y un monitoreo del Ministerio de Ambiente, y han realizado un muestreo aguas arriba de las industrias y aguas abajo de las industrias en el arroyo y también en el Río de la Plata, en la costa de Atalaya. Y bueno, y se puede ver que hay parámetros que se ven alterados aguas abajo en relación con aguas arriba, lo que indicaría que estas industrias emiten efluentes contaminantes. Se destacan la conductividad, nitratos, oxígeno disuelto y demanda química de oxígeno. Y luego también hemos relevado información de sedimentos, y también se ha visto que existe valores alterados en aguas abajo, o sea, lo que se llama BU2,
con respecto a aguas arriba y a sedimentos en el Río de la Plata, y en particular el valor que más se ve alterado es el de zinc. Bueno, pasando a las vulnerabilidades, en términos de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, se ha identificado que el 10% de las viviendas son casillas, el 12% de los hogares posee al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas, el 14% posee una calidad de tipo insuficiente, en el 1% de los hogares los materiales son de baja calidad y en el 19% son poco resistentes. Esto representa una vulnerabilidad porque si los materiales o los hogares no se encuentran preparados para las inundaciones, bueno, corresponde con una vulnerabilidad. Luego, en relación a los desagües, predominan las zanjas sin revestir en un 66%, desagües entubados en un 25% y a su vez el 29% de los desagües se encuentran obstruidos por residuos, como puede verse en una de las imágenes que se encuentran ahí abajo. Luego la evacuación discreta se produce en el 26% solo en pozo ciego, el 64% restante es en pozo ciego y cámara séptica, porque en esta zona no hay desagües cloacales. Y bueno, estas dos últimas representan una vulnerabilidad sanitaria. La primera, porque si los desagües no son suficientes o se encuentran obstruidos, no permiten que el agua drene como corresponde en momentos de fuertes lluvias o de desbordes del río o del arroyo. Y en relación a las excretas, es una vulnerabilidad que eliminen sus aguas de inodoro, digamos, en solo pozo. Y ahí puse como barra amenaza porque se convertiría en una amenaza en caso de que el agua subterránea termine estando contaminada por contaminación microbiológica. Entonces, recordando que una de las causas de las inundaciones era desbordes de pozos o desbordes de zanjas, no solamente la población entraría en contacto con agua contaminada de industriales, sino también existe el riesgo de que también el agua con la que entran en contacto sea con contaminación microbiológica. Luego, pasando a los efectos de las inundaciones, el 44% de los casos de los encuestados que habían respondido que sí se vieron afectados por inundaciones, el agua ingresó a la vivienda, como se puede ver en las imágenes, también de un artículo periodístico, lo cual aumenta el riesgo en caso de que el agua ingrese a las viviendas, aumenta el riesgo de que la población entre en contacto con esa agua contaminada. A su vez, el 50% de los encuestados sufrieron daños dentro de la vivienda o pérdidas materiales, como vemos pérdidas de electrodomésticos, por ejemplo, y el 75% estuvieron impedidos de realizar sus tareas habituales. Luego, también hemos analizado la capacidad de resiliencia de la población y del municipio. En este sentido, el municipio de Magdalena cuenta con un plan estratégico. Es un plan que tiene en cuenta cuestiones vinculadas a lo urbano ambiental, pero sin embargo, ninguna de ellas está focalizada específicamente en inundaciones. Luego también hemos identificado que existen acciones específicas que desarrolla el municipio en eventos de inundación, como por ejemplo cortes de calles o puesta en funcionamiento de una línea telefónica para emergencias o incluso evacuación de la población, pero sin embargo parte de la población asegura que no recibió la ayuda necesaria por parte del municipio, lo cual ambas cosas, ya sea que no contemplen dentro del plan las inundaciones y que no existan acciones que contemplen a la totalidad de la población, se convierte en una vulnerabilidad organizacional. Y pasando a la resiliencia por parte de la población, el 58% de los encuestados respondieron que saben qué hacer ante una inundación, y en el 50% de los casos han realizado modificaciones preventivas en su vivienda, como por ejemplo crear un segundo piso en las casas para poder ir arriba cuando se inunda, o construir la casa un poco más alta, o han adoptado prácticas de resguardo, como por ejemplo colocar los electrodomésticos en una zona más alta para que no les alcance el agua.
Sin embargo, bueno, se ve que es la mitad de la población la que es resiliente, digamos, en estos casos, y la otra mitad también se convertiría como en vulnerable ante estas situaciones. Bueno, como conclusiones, entonces, Atalaya es una organización costera que presenta diversos tipos de vulnerabilidades, como hemos visto, vulnerabilidades socioeconómicas, habitacionales, organizacionales, frente a amenazas asociadas a eventos de inundaciones, durante los cuales aumenta el riesgo de contacto de la población con aguas superficiales contaminadas, ya sea industriales o domiciliarias. Y entonces, por lo tanto, surge la necesidad de proponer un plan de acción que actúe sobre los factores modificables, ya sean factores internos como vulnerabilidades o externos como amenazas, de manera tal de contribuir a la gestión local del riesgo existente. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Recuerden que si tienen alguna pregunta para Agustina, le ponen el nombre y colocan la pregunta en el chat. Bueno, vamos a continuar con Valeria Belmonte. ¿Estás ahí, Valeria? Hola, sí, acá. Bueno, Valeria nos va a hablar agua para el consumo de los niños, prácticas de cuidado y percepción del riesgo a la salud desde una mirada social. Bueno, adelante. Comparto pantalla, me dicen si pasan. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, ahí está, ahí se ve. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Valeria Belmonte, como ya dijeron, soy licenciada en Salud Ambiental y magíster en Salud Familiar y Comunitaria. El trabajo que hoy estoy presentando, Prácticas Preventivas con el Agua para el Consumo de Niños y Construcción Social del Riesgo de las Madres en distintos espacios territoriales, se hizo en el marco de esta maestría en Salud Familiar y Comunitaria para la obtención de este título de posgrado. La magíster Liliana Minguillo fue mi directora de tesis y es quien hoy me acompaña como autora en este trabajo. Se toma el tema de agua de consumo en el cuidado infantil porque la falta de acceso al agua potable o segura, su contaminación y sobreexplotación se encuentra dentro de los problemas ambientales más serios que afectan a la población y aún con mayor repercusión afectarán a las futuras generaciones. Causas de ello son el crecimiento poblacional, la alta urbanización de los territorios, la industrialización y la búsqueda de la seguridad alimentaria que aumentan la presión sobre la calidad y cantidad, además de la calidad de este recurso. Según el informe del desarrollo humano y los objetivos del milenio, el acceso al agua está concebido como un derecho que comprende la salud, un medio ambiente sano, una vivienda digna. Y por otra parte, la evidencia epidemiológica sugiere que la calidad de agua de bebida desempeña un papel relevante en la transmisión fecal-oral de las enfermedades y que se encuentra estrechamente relacionada con los contextos en que la población vive. Según datos consultados en la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo 1.300.000 muertes por diarrea al año son causadas por la ingesta de patógenos en aguas inseguras, alimentos contaminados o simplemente por la falta de higiene. Los objetivos de esta investigación fueron analizar las prácticas de cuidado con el agua de consumo de los niños y la percepción sobre la calidad de la misma, según el entramado social donde se desarrollan, que sostienen los cuidadores de distintos contextos de la ciudad de Concepción del Uruguay, que se encuentra ubicada en la provincia de Entre Ríos. Es decir, que nos propusimos realizar una aproximación a la percepción del riesgo y a las prácticas con el agua de consumo para niños, analizadas desde el acceso, las condiciones de vida y las prácticas instaladas. En otras palabras, las formas en que las familias hacen uso
del agua de consumo y cómo sus comportamientos se asocian a su entorno social y político. En cuanto al marco teórico, se construyó un marco teórico bastante robusto, que se encuentra dividido en 3 capítulos o apartados. Uno sobre la construcción conceptual de la salud ambiental, donde se realiza un recorrido a través del surgimiento, construcción y evolución de este concepto. Otro referido al agua como derecho para la salud, que como ya hemos dicho, es un derecho humano, es imprescindible para la vida y es base fundamental de otros derechos de la humanidad. Y por tercero, se trabajó sobre las teorías de la percepción social del riesgo, donde diversos autores sugieren que la existencia de un peligro solo se configura como riesgo si efectivamente se encuentra en presencia del ser humano, y se toma la percepción del riesgo como el carácter subjetivo que hace la persona sobre las características y severidad de ese riesgo. Dentro de este apartado se trabajaron las teorías en el campo comportamental, trabajadas mucho desde el campo de la prevención en salud, con una serie de modelos referidos al componente conductual cognitivo, y dentro de estos campos se trabajó específicamente con la teoría de la acción razonada de Fish y Ash, utilizada para estudiar conductas complejas, como es el caso de los usos del agua. Esta teoría toma a la intención como un determinante inmediato de la acción, a la que antecede el conocimiento y la percepción, y asume que todo ser humano recibe y procesa la información y la utiliza para dar forma a la intención de realizar o no una conducta específica, que varía de acuerdo a las diferentes situaciones, comportamientos y contextos. Sostiene que la intención se encuentra determinada por un factor conductual o personal que apunta a los sentimientos positivos o negativos del sujeto respecto de su conducta, y también un factor social o normativo o norma subjetiva, que es el conjunto de percepciones sobre las expectativas que las personas significativas para ese sujeto, como pueden ser padres, amigos, vecinos, tienen sobre su conducta y la motivación que éste tiene para complacerlos. En cuanto a la metodología, la presente investigación es un estudio exploratorio, descriptivo, abordado desde una perspectiva socioambiental, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, que nos permitió explorar y comprender las cuestiones relacionadas con la percepción del riesgo y las prácticas en el agua de consumo en el hogar de un grupo doméstico en el desarrollo de la infancia de niños menores a 1 año. El componente cuantitativo se obtuvo a través de entrevistas a las madres a los centros de salud, y el componente cualitativo de carácter descriptivo permitió comprender las perspectivas de los sujetos estudiados a través de grupos focales. En cuanto al ámbito de estudio y las participantes de este estudio fueron las madres cuidadoras de niños de 6 a 12 meses de edad, que asistieron a la conducta pediátrica de los Centros de Atención Primaria de Salud Bartolomé Giacomotti, Bajada Grande y la Concepción, de Concepción del Uruguay. Ustedes ven ahí con círculos de diferentes color cada una de los alcances de las áreas programáticas de los centros de salud mencionados, que fueron seleccionados intencionalmente por poseer datos poblacionales similares, históricos y de superficies similares, en sus áreas programáticas, que cubrían aproximadamente el 50% de la localidad. En cuanto al sistema de provisión de agua de la ciudad de Concepción del Uruguay, está a cargo del Estado y se encuentra compuesto por una toma de agua del río Uruguay, la planta potabilizadora y la red de distribución. Esta red de distribución abastece directamente a la mayoría de los barrios, y en algunos casos, por fuera de esta red principal, se encuentran algunos barrios periféricos que son alimentados a través de pozo conectado a tanque elevado. Según los objetivos planteados y las bases teóricas propuestas, se generó este mapa de categorías y de dimensiones a explorar, donde se destaca el análisis de las prácticas referidas a los comportamientos de la vida cotidiana que los adultos cuidadores realizan para el crecimiento y desarrollo infantil, las percepciones analizadas desde la teoría de la acción razonada,
y los contextos, asumiendo que las personas y sus procesos individuales y sociales son moldeados por condiciones ambientales del lugar donde viven. En cuanto a las entrevistas, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 50 madres que asistieron a los centros de salud para la consulta pediátrica, y se realizaron grupos focales con 16 de ellas que accedieron a participar de estos grupos. Los datos relevados fueron volcados en una matriz de datos Microsoft Excel y procesados en un sistema IBM SPS. La triangulación de estos métodos y técnicas en la recolección de datos nos permitió analizar la experiencia y la percepción a que dan lugar las madres. Bueno, en cuanto a los resultados, después del trabajo de campo, se evidenció que las madres de los niños fueron las protagonistas de esta investigación, quienes acudieron a los centros de salud en busca de cuidados para sus hijos, no encontrándose padres ni tutores en estos casos. Las madres entrevistadas, en su amplia mayoría, fueron adultas jóvenes con una edad promedio de 27 años, y casi la mitad de ellas comentó ser madre primeriza. Respecto a los años de educación formal, del 44% con menos de 12 años de educación, el 63% refirió haber terminado la escuela primaria, y aproximadamente la mitad de los hogares se categorizaron dentro de la población con posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. Solo 1 de cada 10 pertenecía a la población de pobreza crítica, el resto, un 40%, serían hogares en pobreza relativa, medidos según escala Grafar Méndez Castellanos, que mide extractos socioeconómicos en la población. En cuanto a la distribución de hogares según la fuente de abastecimiento de agua, se detectó que el 96% tiene acceso al suministro de agua potable, y el tipo de provisión que se encontró fue canilla domiciliaria dentro de la vivienda, canilla comunitaria o camión cisterna, también pozo de agua en un 4%. Ahí tenemos. A pesar de la buena cobertura del suministro de agua de red, las madres entrevistadas revelaron que llevaban a cabo distintas prácticas con el agua para dar de beber a sus hijos. En este caso, acá se muestra como un 74% decide utilizar el agua de red, y un 26% decide utilizar agua embotellada o comprar agua embotellada. De ese 74%, un 44% manifiesta que realiza algún tratamiento, y un 30% decide utilizar el agua tal cual la recibe. De estos datos se reveló que el hervir es el tratamiento más utilizado por las madres para garantizar la calidad de agua de consumo doméstico. Sin embargo, los discursos en el grupo focal dejaron expuesto que el procedimiento de hervir no se realizaba correctamente o se hacía de forma intermitente, supeditado esto más que nada al gasto económico. O sea, ellas expresaban que había mucho gasto de gas envasado, o al tiempo que les insumía realizar esta práctica. Además, se visibilizó una falta de conocimiento en cuanto al procedimiento correcto requerido para preservar la calidad del agua y también para conservarla. En relación a la percepción de riesgo a la salud y la actitud de las madres, un 82% de las madres perciben que el agua doméstica no es de buena calidad, basando su percepción en la experiencia directa con el agua y las características organolépticas de la misma. Ellas referían que percibían mucho olor a cloro, que sentían en algunos casos gusto a pescado, o que el agua venía muy turbia, por eso decidían no utilizar. El 71%, 35 de 49 madres, porque una decidió no contestar, realizan alguna práctica preventiva con el agua de consumo para los niños, y de esta el 91%, 32 de 35, con una clara intención de llevarla a cabo. La práctica de hervir, filtrar o comprar agua embotellada fueron referidas en los discursos de 28 madres, que son las que ahí se ven con actitud positiva.
en su gran mayoría por su percepción del riesgo, es decir, la creencia sobre el daño potencial, y la intención de llevar a cabo la práctica, que marcaron una actitud positiva, y en 4 madres marcadas por la creencia de que sus referentes sociales significativos piensan que deberían realizar la práctica. Este componente normativo de la intención de la conducta apareció también como determinante en 3 madres que, aún no percibiendo el riesgo, decidían realizar la práctica, influenciada por la presión social que estaba determinada por lo que decía la familia, las madres, el comentario del barrio o por la sugerencia del doctor. Por último, el 19% de las madres, 14 de 49, comentaron que decidían utilizar el agua domiciliaria sin tratamiento. Cabe destacar que de ellas 9 perciben el riesgo y 4 de estas remarcaron una actitud positiva hacia los tratamientos. Por otro lado, 5 de las madres que evidenciaron en su discurso que al no percibir el riesgo del agua domiciliaria no estarían valorando o no tendrían actitud positiva hacia el tratamiento para mejorar la calidad del agua, evidencian que no realizan y que tienen una actitud negativa hacia la misma. Como conclusión de este trabajo, esta investigación se ha sostenido desde la salud familiar y comunitaria, con un enfoque desde la construcción social del riesgo, donde las prácticas de cuidado con el agua de consumo para los niños se dan en una relación dialéctrica entre las madres y la sociedad que se construye permanentemente. Esto es, las madres como sujetos sociales portan ideologías, valores, normas y creencias propias de los contextos donde han sido socializadas, y a su vez que ellas reproducen y recrean en ese contexto social donde transcurre su vida. Mediante la construcción social de la percepción sobre la calidad del agua, se pudo entender el significado de las prácticas, de modo de delinear algunas estrategias de educación para la salud que aborde la diarrea infantil, quedando expuesto en el relato de las participantes cómo las distintas instituciones y grupos sociales contribuyen directa o indirectamente al cuidado del niño. El Estado, que en este caso aparece como principal proveedor del servicio y regulador de la calidad, según las normativas, es deficiente en la comunicación hacia la comunidad respecto a las tareas que realiza. Esta falta de información puede generar desconfianza y conceptos erróneos, mientras que la transferencia de conocimiento podría llevar a una mayor participación de la comunidad en la gestión del servicio y el desarrollo de prácticas aceptables. En este estudio queda expuesto que en términos de impacto a la salud son igualmente importantes los cuidados que las madres realizan con el agua de consumo, así como la eficiencia y la calidad del suministro, reflejando que las políticas públicas de las instituciones del Estado deberían poner en centro de atención a la familia y la comunidad a fin de fortalecer las estrategias de cuidado y salud de la infancia. Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto y enriquecen el estado actual del conocimiento y la complejidad del tema, donde las perspectivas biomédicas y epidemiológicas del riesgo a la salud y el cuidado no resuelven por sí sola la relación del agua y la diarrea infantil. En futuras investigaciones podrán darse luz a otras hipótesis que quedaron plasmadas en el documento, desde el enfoque de la construcción social del riesgo y las condiciones de vida como parte integral de la salud ambiental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. Muy bueno, muy interesante. Bueno, recuerden, si hay preguntas para Valeria, ya saben que lo pueden colocar en el chat. Bueno, continuando con esta ronda, sigue Diego Mendicino, que va a hablar de factores de riesgo asociados a la cero prevalencia de dengue en barrios de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Diego, ¿estás ahí? Perfecto. Sí, hola. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno. Bien, bien. Ahí pongo para presentar. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Ah, ahí se te salió.
Ahí está. Bueno, nuestro trabajo es sobre factores de riesgo. Sí. Discúlpame, Diego, no, yo no estoy viendo la pantalla compartida. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bueno, nuestro trabajo fue sobre factores de riesgo asociados a la seroprevalencia de dengue en barrios de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Los integrantes del trabajo somos de diferentes instituciones, pero confluimos en algo que dimos en llamar colectivo de trabajo en ambiente y salud. El dengue es una enfermedad viral transmitida a los humanos por picaduras de mosquitos Aedes aegypti, que si bien existen infecciones asintomáticas, hay probabilidad de infecciones asintomáticas, lo más frecuente es que haya cuadros febriles inespecíficos, similar a un cuadro gripal, pero sin componente respiratorio, y algunos casos pueden evolucionar a formas graves, inclusive la muerte. El Aedes aegypti es un mosquito doméstico que es antropofílico, entonces vive en o cerca de las viviendas humanas y se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Los hábitos y conductas que tengan los humanos son fundamentales para favorecer o para prevenir la presencia del Aedes aegypti. Epidemiológicamente tiene un comportamiento estacional, aumenta la cantidad de casos en los meses cálidos y lluviosos, en coincidencia con la mayor actividad del Aedes. El cambio climático global ha posibilitado la expansión de múltiples enfermedades zoonóticas vectoriales, entre ellas el dengue, que se reportan millones de casos anuales a nivel mundial. El aumento de la temperatura media, los cambios en los regímenes de lluvia, acompañada de la urbanización no planificada, ha favorecido el desarrollo de colonias de Aedes y el contacto de estos Aedes con las poblaciones humanas. En Argentina había dengue a principios del siglo XX, hasta que se logró erradicar a mediados del siglo XX, se controló el Aedes aegypti y eso hizo que no haya más brotes desde mediados del siglo XX hasta que en 1998 vuelven a aparecer brotes, al principio en provincias del norte del país, apareció un brote en Salta, en Jujuy, después brotes en Misiones, en Formosa, que se daban con una frecuencia de una vez o cada 2 años, una vez al año o cada 2 años, hasta que en el 2009 se produjo un brote muy extenso, que llegó inclusive hasta la provincia de Buenos Aires, y que también se dio en la provincia de Santa Fe. A partir de ese momento, en la provincia de Santa Fe se registraron brotes en el 2011, 2016, 2019, 2020, y actualmente hay un brote pequeño en uno de los departamentos del centro norte de nuestra provincia. El objetivo del trabajo fue indagar sobre los riesgos de dengue en el ambiente doméstico, la seroprevalencia para esta enfermedad y sus asociaciones, o sea, la asociación entre esos riesgos y la seroprevalencia en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene 2.680 hectáreas, de las cuales el 70% está conformado por ríos, lagunas y bañados. La ciudad de Santa Fe sería este sector que está acá. Ya de esta línea para el norte ya son otros municipios. Este es el río Salado para acá ya es otro municipio, o sea que la ciudad de Santa Fe sería esto, más todo esto acá. Ven que incluye todo lo que es el río Salado, lagunas como Laguna Setúbal, el Riacho Santa Fe, el Paraná que está acá, es todo una serie de bañados, ríos y lagunas. Nosotros trabajamos en este barrio, que es un barrio que está muy cercano al río Salado, inclusive
cuando el río está alto, el nivel del barrio está por debajo del nivel del río, protegido por defensas. Este es barrio Chalet. Este barrio que está acá, que es Vuelta al Paraguayo, y este que está acá, que es Colastine Sur. La temperatura media anual de la ciudad de Santa Fe es entre 18 y 20 grados, con precipitaciones medias anuales de entre 1000 y 12.000 milímetros. Esto hace que, si bien estas defensas, como gran parte de estos barrios están construidos en lo que es el valle de inundación del río Paraná o del Salado, entonces tienen defensas para que cuando suben los ríos, el agua no inunde las casas. Esto también hace que cuando las precipitaciones son muy intensas, dificulte el escurrimiento del agua de lluvia hacia el río. Asumado a esto, tienen distintas deficiencias en infraestructura sanitaria estos barrios. Se mostraron entonces Vuelta al Paraguayo, que tiene 63 viviendas, Colastine Sur, que tiene 308 viviendas, y de Radio Chalet, de barrio Chalet, que es el barrio más densamente poblado, se seleccionó el radio censal que tenía mayor riesgo, con 277 viviendas. De estos, Vuelta al Paraguayo y Colastine Sur no tienen calles pavimentadas ni servicio de cloaca, y Colastine Sur, además de esto, no tiene agua de red, pero tampoco el agua de perforación es apta. Con lo cual, ya van a ver en algunas imágenes, los pobladores tienen que depositar en los patios o en las veredas tambores o tanques para que pase el servicio municipal, el aguatero, cargándoles el agua. Considerando no había datos previos de prevalencia de dengue, entonces consideramos una prevalencia del 50% y una precisión del 10%. Con esto determinamos un tamaño muestral mínimo para que la muestra sea representativa, de 84 viviendas en barrio Chalet, 74 en Colastine Sur y 39 en Vuelta al Paraguayo. Se realizó el muestreo entre diciembre del 2019 y marzo del 2020. Mediante la técnica de barrido se visitaban todas las viviendas y se le ofrecía, si la gente quería, responder una encuesta. Se encuestaba a una persona mayor de 18 años por vivienda y se seleccionaban que hayan vivido por lo menos en los últimos 12 meses, hayan habitado ese domicilio, porque como determinábamos cero prevalencia, que mediante anticuerpos de tipo IgG que perduran de por vida, para garantizarnos que hayan estado en riesgo en ese barrio. Se utilizó una encuesta estructurada, focalizada en los riesgos, hábitos y percepciones sobre dengue y su prevención, y aparte se registraban por observación directa del encuestador las condiciones ambientales. Acá ven, por ejemplo, en Colastine Sur, como tienen los tanques en la vereda para que pase el aguatero y los cargue. Se le ofrecía, no era que a los encuestados se les hacía, sino que el que quería, aparte de la encuesta, podía hacerse análisis para detectar infección pasada por dengue. Para esto se le hacía una toma de muestra, se transportaba al laboratorio y se procesaban con un ELISA IgG contra virus dengue. Los datos se incorporaban en Microsoft Access y se procesaban con el R, el chi cuadrado, para evaluar la asociación entre seroprevalencia y las variables demográficas y ambientales que registrábamos, y se utilizaron modelos de regresión logística mixta con barrio como factor aleatorio para evaluar el efecto de asociaciones significativas. Se evaluaron los sesgos entre las personas que aceptaron y no aceptaron la extracción de sangre, y solamente respondieron la encuesta, mediante el test de chi cuadrado. Participaron 272 personas de la encuesta, 118 de barrio Chalet, 105 de Colastine Sur y 49 de Vuelta al Paraguayo. Alrededor del 60% eran mujeres y alrededor del 39% solo habían completado el nivel primario de educación. Las edades de las personas encuestadas estuvieron entre 18 y 90 años, con una mediana de 40 años. Alrededor del 70% de los encuestados aceptaron que
aparte se les haga una toma de muestra para hacer análisis para dengue. Acá sí hubo un sesgo respecto del barrio, fue menor la aceptación en barrio Chalet. No se observaron sesgos respecto de género, grupo etario, nivel educativo y nivel de instrucción. La seroprevalencia total que hallamos fue de 15,8%. La mayor seroprevalencia correspondió a barrio Chalet, con 22,9%, seguido por Vuelta al Paraguayo con 15,4% y Colastiene Sur con 9,9%. Pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. De las 30 personas que resultaron seropositivos, solamente 4 estaban registradas en el servicio sanitario, en el Ministerio, como el Ministerio de Salud, como previamente infectadas por dengue. O sea que el resto de las personas no habían sido nunca diagnosticadas. El test de tipo Arado no detectó asociaciones significativas entre seropositividad, género, grupo etario, nivel educativo u ocupación de las personas. Con respecto a las variables ambientales, se encontró asociación entre la seroprevalencia positiva, o sea, antecedente de haber tenido dengue, y el tipo de calle y la presencia de terrenos baldíos. El modelo de regresión lística incluyó las variables presencia de baldíos, tipo de calle y la interacción entre ambas, y este modelo se observaron probabilidades de infección significativamente mayores en aquellas personas que vivían en calles de tierra y tenían terrenos baldíos en la proximidad del domicilio. En este trabajo se encontró entonces un vínculo entre la probabilidad de infección con dengue y la presencia de baldíos cercanos y de calles de tierra. Los resultados aparte permitieron detectar casos que no habían sido registrados en el servicio sanitario. Solamente 4 de los 30 seropositivos habían sido previamente diagnosticados. Esto indicaría que la problemática del dengue sería mayor que lo que se cree en la ciudad de Santa Fe. Esto es un riesgo, por un lado, para la salud individual de esas personas que cursaron una infección sin saberlo y tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves de dengue ante una segunda infección, pero por otro lado es un problema y es un riesgo para el sistema, para la salud colectiva, porque el sistema sanitario acciona las acciones de bloqueo, las actividades de bloqueo, ante la presencia de un caso positivo. Entonces, si hay casos que se están escapando, digamos, a los registros, no se están haciendo actividades de bloqueo sobre esos casos. El barrio que tuvo la seroprevalencia más elevada, que fue el barrio Chalet, había reportado un brote importante de dengue en el verano del 2019 al 2020. Pero el barrio Vuelta al Paraguayo, por ejemplo, que tenía una seroprevalencia intermedia, una seroprevalencia del 15%, nunca habían detectado casos ahí. Tampoco en Colastiene Sur. Tanto Vuelta al Paraguayo como Colastiene Sur son barrios que están en la periferia de la ciudad. En particular, Vuelta al Paraguayo no tiene centro de salud local. Ambos barrios tienen dificultades para acceso en colectivo, por ejemplo, hacia el centro de la ciudad. Entonces es probable que, de la misma manera que está subdiagnosticado el dengue, haya otras patologías que también estén subdiagnosticadas. Con lo cual es importante desarrollar estrategias para que los residentes en barrios periféricos, y en particular aquellos que no tienen asistencia sanitaria próxima, puedan implementar medidas de prevención y reconocimiento de los síntomas para evitar las consecuencias graves del dengue, para que puedan concurrir con urgencia a un centro de salud, más allá de lo fundamental que es mejorar las condiciones en que viven. Bueno, participaron de este proyecto el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, el gobierno de la ciudad de Santa Fe, organizaciones barriales que colaboraron, como la organización La Poderosa del barrio Chalet, o Proyecto Revuelta de Vuelta al Paraguayo, la Universidad Nacional del Litoral, bueno, agencia, CONICET, y voluntarios que
nos acompañaron y que hicieron un trabajo excepcional. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy interesante. Bueno, ya saben, preguntas para Diego en el chat. Ahora, en un rato, pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, sigue una pregunta. ¿Fernández Manuela se encuentra? Me parece que, no sé, bueno, porque la que continuaba era Manuela Fernández, pero bueno, no se encuentra, así que, sí, ¿no? No está. Bueno, entonces si les parece, podemos pasar a las preguntas que están en el chat. Tengo preguntas para Joana. ¿Estás ahí, Joana? Sí, hola. Bien, hola. Bueno, tengo, a ver, empiezo, creo que esta es la primera. De Alejandra López. Hola, Joana, ¿cómo relacionás estos anegamientos con los sistemas de manejos agrícolas? Bien, existen trabajos que expresan que hay una relación entre el manejo agrícola intensivo en los cultivos con la permeabilidad de los suelos. En este caso habría que realizar unos estudios o seguir trabajando en ello, en donde se tuviera en cuenta el uso del suelo del Partido Tres Arroyos para ser exactos en qué tipo de cultivos hay, en qué sectores, para poder relacionarlos estos con los anegamientos. No sé si se refería a eso. Además que también es una cuestión de ordenamiento territorial. Si nosotros le brindamos esta información a los municipios, que era una de las siguientes preguntas, también ellos pueden realizar un mejor manejo agrícola. Bien, no sé si Alejandra López quiere repreguntar o está bien. Bueno, creo que está respondido entonces. La siguiente pregunta es de Sol Hurtado. ¿Tiene algún vínculo con el municipio? Esta parece información que puede ser muy valiosa para distintas áreas municipales, desde defensa civil hasta salud. Bien, al inicio de la investigación nos contactamos con el municipio, específicamente con la Dirección de Viabilidad y Hidráulica Rural, pero estamos esperando terminar el trabajo para poder presentarlo. Esto en realidad está enmarcado dentro de mi tesis de grado de licenciatura en geografía, que no solo estudio los anegamientos, sino las sequías, los incendios y la erosión costera del partido y de la cuenca del arroyo Clarómico. La idea es generar un modelo de estos peligros y riesgos y una vez terminado poder presentarlo al municipio para que ellos puedan utilizarlo como material de consulta. Bien, acá Alejandra López dice que gracias, que está con baja conectividad, pero después va a retomar la grabación. Y Sol Hurtado dice excelente, muchas gracias. Así que, bueno, creo que me queda una pregunta más de Graciela Andrujovich, que pregunta si en algún momento de la investigación, que entiende que continúa, pensaba utilizar mapas de curvas de nivel para determinar pendientes que influyen en la formación de anegamientos. Bien, como decía, esto está dentro del marco de una tesis, y como paso siguiente luego de esta investigación, se construyeron otros indicadores, entre los cuales se tuvo en cuenta la pendiente y la orientación de la pendiente, utilizando un modelo digital de elevación. Así que sí, se tiene en cuenta las curvas de nivel, pero está pensado para más adelante, por así decirlo. Gracias, Joana. No, de nada. Bueno, creo que hasta acá llegamos con las preguntas. Viviana Leal dice, buenas tardes, me gustaría poder acceder al trabajo de Fernández sobre agricultura familiar. Recién me desocupé de otra sala y no pude presenciar la exposición. Fernández no está,
creo que no vino. De todas maneras, en cuanto a los trabajos van a ser publicados en el libro de resúmenes de las jornadas, así que ahí van a poder verlos cuando eso esté publicado en el periodo post-jornadas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que desee plantear. Si no, bueno, han sido muy interesantes y muy buenas todas las exposiciones. Creo que si no hay más preguntas o comentarios, ya podemos dar por finalizada esta ronda de ponencias. Les agradezco mucho a los ponentes y a los presentes. Y bueno, continúa el cronograma del día con un montón de actividades y rondas y charlas que está buenísimo para aprovechar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Que tengan buen día. Nos estaremos cruzando por las distintas instancias.